En los anales de la profecía, las advertencias resonaron, aparentemente inauditas, hasta que su resonancia reverbera a través del tiempo. Marzo de 2025 fue una fecha susurrada en voz baja, un posible punto de inflexión sobre el que nos advirtió, pero, en nuestra complacencia colectiva, permanecimos ciegos ante su significado inminente. El hombre que emitió esta advertencia, Edgar Cayce, estaba lejos de ser un hombre común y corriente. Nacido en 1877 en el paisaje tranquilo y modesto de la zona rural de Kentucky, Cayce mostró habilidades extraordinarias que trascendieron la comprensión convencional desde una edad temprana. Incluso cuando era niño, supuestamente se comunicaba con entidades más allá de nuestra percepción, demostrando un conocimiento inexplicable de temas que nunca había estudiado formalmente. Esta comprensión intuitiva del reino invisible lo marcó como alguien apartado, un recipiente para conocimientos más allá del alcance de la mayoría. Sin embargo, fue en su edad adulta cuando el verdadero y único don de Cayce se manifestó. Desarrolló la capacidad de entrar en un estado profundo, parecido a un trance, desde el cual podía ofrecer visiones del pasado, presente y futuro con una precisión notable y verificable. A diferencia de muchos profetas autoproclamados que buscaban fama y fortuna, Cayce evitó ser el centro de atención y consideró su extraordinaria habilidad como una profunda responsabilidad, una herramienta para curar a los enfermos, brindar orientación a los perdidos y ofrecer vislumbres al enigmático futuro. Mientras estaba sumergido en este estado alterado de conciencia, Cayce habló de secretos históricos olvidados, el ascenso y caída de civilizaciones perdidas tragadas por las arenas del tiempo e incluso la intrincada danza de energías cósmicas que influyen sutilmente en el destino humano. Sin embargo, el aspecto más inquietante de su don profético fue su capacidad para predecir con precisión acontecimientos mundiales fundamentales, guerras devastadoras, desastres naturales y cambios políticos dramáticos, muchos de los cuales se desarrollaron con una precisión escalofriante. A lo largo de su extraordinaria vida, Cayce realizó más de 14.000 lecturas, respondiendo preguntas que abarcaban desde preocupaciones de salud individuales hasta el destino de naciones enteras. Habló con asombrosa presciencia de los avances tecnológicos mucho antes de su realización, imaginando un futuro repleto de innovaciones que parecían inimaginables en ese momento. Incluso previó cambios significativos en la dinámica del poder global con décadas de anticipación, pintando el panorama de un mundo en constante estado de cambio. Pero quizás las más debatidas y controvertidas de sus predicciones fueron las relativas a los Estados Unidos de América y sus líderes, en particular el ascenso de una figura polarizadora que surgiría durante un periodo de intensa división nacional. Como nota al margen y frase común que he visto, si crees en Dios y Jesucristo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte debajo del vídeo. A medida que la historia se desarrolló, muchos inicialmente descartaron los pronunciamientos de Cayce como mera especulación, las divagaciones de una mente bien intencionada pero finalmente falible. Sin embargo, una y otra vez, sus predicciones aparentemente improbables se materializaron, proporcionando evidencia irrefutable de su don y dejando a los escépticos con cada vez menos argumentos en los que apoyarse. Ahora, mientras el mundo se enfrenta a un periodo de innegable caos político e incertidumbre generalizada, muchos están volviendo a las lecturas de Cayce con una mezcla de aprensión y fascinación morbosa. ¿Podría Cayce, de hecho, haber previsto los tumultuosos acontecimientos que se desarrollan hoy? Y si es así, ¿qué augura eso para el futuro, un futuro potencialmente moldeado por fuerzas que escapan a nuestro control? La capacidad de Edgar Cayce para vislumbrar el futuro no se limitó a predicciones vagas y ambiguas o mensajes simbólicos abiertos a una interpretación subjetiva. Sus visiones a menudo contenían detalles precisos, nombres específicos, fechas y eventos identificables, muchos de los cuales luego se convirtieron en realidades innegables. Desde su predicción escalofriantemente precisa de la caída del mercado de valores de 1929 hasta sus ideas sobre el ascenso y caída de líderes mundiales prominentes, las profecías de Cayce han moldeado fundamentalmente cómo muchos perciben los intrincados misterios del tiempo y el destino humano. Una de sus profecías más famosas y proféticas fue su advertencia explícita sobre la inminente Gran Depresión, emitida años antes del devastador colapso económico que sumió a millones de personas en la pobreza abyecta y la desesperación. Cayce aconsejó encarecidamente a sus seguidores más cercanos que retiraran su dinero del volátil mercado de valores, previendo una inminente catástrofe financiera de escala sin precedentes. Quienes prestaron atención a sus advertencias se salvaron de la ruina financiera, lo que puso de relieve los beneficios potenciales de sus capacidades predictivas. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su larga lista de predicciones exitosas y trascendentales.
También predijo con precisión que la economía comenzaría una recuperación lenta pero constante alrededor de 1933, pronóstico que, una vez más, resultó sorprendentemente correcto. Las ideas de Keynes sobre el complejo y a menudo traicionero mundo de la política global fueron igualmente escalofriantes y reveladoras. A principios de la década de 1930, emitió una dura advertencia sobre el ascenso de un carismático líder alemán que tomaría el poder y desencadenaría un conflicto global de destrucción sin precedentes. En ese momento, pocos podrían haber imaginado un acontecimiento tan catastrófico, pero al cabo de una década, Adolf Hitler había sumido al mundo en la Segunda Guerra Mundial, alterando para siempre el curso de la historia. Keynes incluso previó la formación de una alianza estratégica entre Alemania, Japón y Austria, un pacto que definiría las potencias del eje, años antes de su formación real. Pero sus habilidades proféticas se extendieron mucho más allá de los ámbitos de la guerra y la economía. Habló con asombrosa precisión de cambios significativos en la dinámica del poder global, prediciendo específicamente que China algún día surgiría como una fuerza dominante en el mundo, superando la influencia de larga data de las naciones occidentales. Décadas más tarde, mientras China experimentaba un ascenso meteórico hacia la prominencia económica y política en el escenario mundial, muchos comenzaron a reconsiderar el peso y la importancia de las palabras anteriores de Keynes. Su capacidad para ver más allá de las limitaciones del presente, para traspasar el velo del tiempo, parecía casi ilimitada. Predijo una gran cantidad de avances médicos, desastres ambientales inminentes e incluso avances tecnológicos revolucionarios mucho antes de que fueran siquiera concebibles para el público en general. Pero por muy impresionantes y trascendentales que fueran estas profecías, sus visiones más inquietantes y estimulantes posiblemente involucraban a Estados Unidos y la agitación política interna que eventualmente sacudiría a la nación hasta sus cimientos, poniendo a prueba sus propios cimientos. Las profecías de Edgar Cayce no fueron meras lecturas personales aisladas o predicciones dispersas e inconexas. Muchas de sus profundas visiones advirtieron sobre cambios globales masivos y de gran alcance, guerras devastadoras, desastres naturales catastróficos y cambios significativos en el poder global que remodelarían fundamentalmente la civilización tal como la conocemos, dejando una marca indeleble en el futuro. Algunas de sus predicciones más inquietantes describían un futuro en el que naciones enteras serían drásticamente alteradas, incluso borradas, por acontecimientos cataclísmicos de proporciones épicas. Una de las predicciones más alarmantes y ampliamente discutidas de Cayce se refería a cambios dramáticos y potencialmente irreversibles en la geografía física de la Tierra. Describió un futuro caracterizado por el aumento del nivel del mar que inundaría las ciudades costeras, terremotos masivos que remodelarían los continentes y erupciones volcánicas devastadoras que alterarían el mapa mundial más allá del reconocimiento. Según sus detalladas lecturas, porciones significativas de Japón y el estado de California serían tragadas por el implacable océano, mientras que masas de tierra completamente nuevas emergerían en lugares inesperados, cambiando para siempre los paisajes familiares del mundo. Incluso habló de que el continente africano se dividiría en tres partes distintas, una afirmación que ha desconcertado a científicos e investigadores durante décadas pero que sigue siendo un tema de debate y especulación constante. Cayce también emitió duras advertencias sobre cambios climáticos intensos y perturbadores que desestabilizarían la estabilidad global y amenazarían la supervivencia humana. Si bien el término específico, cambio climático, aún no se había acuñado durante su época, describió vívidamente patrones climáticos inusuales e impredecibles, el rápido derretimiento de los casquetes polares y cambios de estaciones que afectarían gravemente la producción agrícola y provocarían escasez de alimentos y hambrunas generalizadas. A medida que los científicos modernos y los expertos ambientales plantean preocupaciones cada vez más urgentes sobre los desastres ambientales inminentes, algunos creen que las visiones de Cayce no fueron meras especulaciones o fantasías, sino más bien una advertencia temprana y profética de las crisis inminentes que enfrentamos actualmente. Más allá del ámbito de los desastres naturales, previó conflictos intensos y prolongados entre naciones, impulsados por diferencias ideológicas y la búsqueda incesante de poder. Predijo específicamente que las tensiones entre Rusia y Occidente volverían a escalar a niveles peligrosos, lo que conduciría a una lucha prolongada por la influencia global y el dominio ideológico. También previó malestar e inestabilidad generalizados en Medio Oriente y describió guerras futuras que remodelarían el complejo equilibrio de influencia global y rediseñarían el mapa político de la región. Sus visiones sugerían que esta agitación serviría como catalizador de cambios aún mayores y más profundos, cambios que en última instancia podrían determinar el destino de la civilización y moldear el curso de la historia humana. Dado que muchas de sus predicciones ya se han hecho realidad, la pregunta apremiante sigue siendo,
¿qué previó Case para el futuro de Estados Unidos y, más específicamente, anticipó el ascenso de un líder controvertido y disruptivo como Donald Trump? Edgar Case habló de una época en la que Estados Unidos enfrentaría sus mayores luchas internas, un periodo de intensa división y profundo malestar social. Sus visiones describen una nación profundamente fracturada, sacudida por dificultades económicas, un creciente malestar social y un caos político generalizado. Advirtió que estos conflictos no se originarían en un enemigo externo o una potencia extranjera, sino dentro de la propia nación, un lento e insidioso desmoronamiento de la unidad y el propósito común del país que en última instancia lo empujaría hacia un futuro incierto y potencialmente turbulento. Case previó divisiones intensas y crecientes entre los estadounidenses y predijo que las batallas ideológicas profundamente arraigadas alcanzarían niveles peligrosos y potencialmente explosivos. Habló de una brecha cada vez más amplia y cada vez más insalvable entre diferentes grupos sociales y políticos, con tensiones latentes que alcanzan un punto crítico de ruptura. Según sus detalladas lecturas, la lucha no se trataría únicamente de políticas específicas o de liderazgo político, sino del alma misma de la nación, los valores y principios fundamentales que definen su identidad. Predijo que estas divisiones se volverían tan profundas y generalizadas que podrían conducir a enfrentamientos violentos, protestas generalizadas e incluso a la inquietante posibilidad de otro conflicto civil, haciéndose eco de las divisiones del pasado. Sus profecías también insinuaban siniestramente un periodo de profunda inestabilidad económica que sacudiría a Estados Unidos hasta lo más profundo. Advirtió sobre otro colapso financiero devastador que podría superar incluso los horrores y dificultades de la Gran Depresión, dejando a millones de personas desempleadas e indigentes. Si bien no proporcionó una fecha exacta para esta crisis económica inminente, sus descripciones detalladas de caídas repentinas del mercado, pérdidas generalizadas de empleos y un sistema bancario en colapso han llevado a muchos a creer que sus advertencias se alinean con las crisis económicas recientes y pueden incluso presagiar lo peor que está por venir. Algunos incluso sugieren que las visiones de Case todavía se están desarrollando activamente y que aún no se ha experimentado lo peor de la agitación económica prevista. Quizás lo más inquietante fue su creencia inquebrantable de que el propio sistema político se vería gravemente amenazado, enfrentando una crisis de legitimidad y confianza pública. Predijo un periodo en el que los estadounidenses perderían la fe en su gobierno y sus instituciones, lo que conduciría a una crisis generalizada de liderazgo y a una creciente sensación de desilusión. Esto, afirmó, representaría un punto de inflexión crucial en la historia de la nación, un momento en el que el país encontraría una manera de sanar sus profundas divisiones y restaurar la confianza en sus instituciones, o caería aún más en la agitación y la fragmentación social. Con tantas predicciones de Case alineadas con acontecimientos contemporáneos, la pregunta crucial sigue siendo, ¿previó el surgimiento de una figura como Donald Trump y qué destino predijo para él y su impacto en la nación? Una de las predicciones más notables y duraderas de Edgar Case fue su profecía sobre el 44º presidente de los Estados Unidos. Mucho antes de que naciera Barack Obama, Case habló de un futuro líder que sería diferente a todos los anteriores a él, un individuo transformador que rompería barreras históricas y marcaría el comienzo de un periodo de profundo cambio y transformación social. Si bien la lectura de Case no menciona explícitamente a Obama por su nombre, su descripción de este futuro líder fue sorprendentemente precisa y misteriosamente resonante con el histórico ascenso de Obama al poder. Habló de una figura destinada a emerger del crisol de profundas fracturas sociales y profundas dificultades económicas. No simplemente un político, sino un líder que soporta el peso de inmensas expectativas, este individuo inspiraría simultáneamente una ferviente devoción y encendería una vehemente oposición. Este presidente, tal como se había previsto, no se limitaría a navegar por las corrientes existentes, sino que sería arrojado al corazón mismo de una tormenta, un punto focal para las esperanzas y los temores de una nación profundamente dividida. En 2009, cuando Barack Obama ascendió a la presidencia, una ola de cambio recorrió el panorama mundial. Como primer presidente afroamericano, su elección representó un profundo hito político y cultural, una manifestación tangible de la visión transformadora que Casey había articulado. La llegada de Obama a la Casa Blanca se vio aún más subrayada por las devastadoras consecuencias de la crisis financiera de 2008. Este periodo de colapso económico sin precedentes, posiblemente uno de los más graves de la historia moderna, reflejó las ominosas advertencias de pruebas económicas inminentes que Casey había predicho. Más allá del ámbito puramente económico, los pronunciamientos proféticos de Casey parecieron resonar con las crecientes tensiones raciales y sociales que marcarían de manera indeleble el mandato de Obama. El líder,
como lo describió Casey, se convertiría en un catalizador tanto de una inmensa inspiración como de una amarga controversia, unificando a algunos segmentos de la sociedad y al mismo tiempo alejando a otros. Esta dualidad inherente, la capacidad de galvanizar y alienar simultáneamente, fue un elemento clave de la predicción de Casey. Los años de la presidencia de Obama fueron de hecho un periodo de importante agitación cultural y política. La nación lidiaba con movimientos florecientes por la justicia racial, debates apasionados en torno a la reforma migratoria y un abismo ideológico cada vez mayor que separaba cada vez más a conservadores y liberales. Sin embargo, las ideas de Casey no concluyeron con el 44º presidente. Dio a entender, de manera bastante inquietante, que lo que seguiría sería aún más inquietante. Según las visiones de Casey, la era que seguiría a este líder histórico hundiría a Estados Unidos en un periodo aún más turbulento e impredecible. Previó el ascenso de una fuerza disruptiva, un individuo que no solo desafiaría las normas establecidas de la nación sino que también atacaría los cimientos mismos de sus cimientos democráticos. ¿Podría haber sido esto una advertencia profética sobre el ascenso de Donald Trump y, de ser así, qué destino previó Casey para esta figura poco convencional? Las profecías de Edgar Cayce frecuentemente profundizaban en cambios significativos en el panorama político. Algunos ahora especulan que sus visiones pueden haber presagiado el surgimiento de Donald Trump décadas antes de que entrara en la conciencia nacional. Si bien Cayce nunca nombró explícitamente a Trump, sus lecturas aludían a un líder destinado a emerger durante un periodo de intensa división, un individuo que rompería los moldes convencionales de la política estadounidense y evocaría tanto una lealtad feroz como una resistencia implacable. Las profecías de Cayce sugerían que este líder surgiría de una fuente inesperada, procedente de fuera de los pasillos tradicionales del poder político. Trump, un hombre de negocios y personalidad de un reality show sin experiencia gubernamental previa, desafió todas las expectativas al ganar la presidencia en 2016. Su victoria fue interpretada por muchos como un rechazo rotundo a la élite política, un cambio sísmico que Cayce aparentemente había anticipado mucho antes. Sin embargo, las profecías de Casey también contenían advertencias sobre las posibles ramificaciones de tal líder. Cayce habló de una figura transformadora que marcaría el comienzo de un cambio radical, alterando la trayectoria establecida de la nación de maneras que podrían resultar irreversibles. Este líder, según Casey, sería al mismo tiempo celebrado y profundamente vilipendiado, dando inicio a una era caracterizada por el caos político y la incertidumbre generalizada. Es innegable que la presidencia de Trump estuvo marcada por una intensa polarización. Sus políticas, su retórica incendiaria y su estilo de liderazgo poco convencional provocaron debates apasionados, protestas generalizadas e incluso casos de violencia. Las lecturas de Casey insinuaban que este periodo de agitación no estaría exento de consecuencias. Predijo que la presencia de este líder desencadenaría una crisis profunda, que pondría a prueba rigurosamente los cimientos sobre los que se construyó la democracia estadounidense. Advirtió que el líder podría enfrentar inmensos desafíos, traiciones dentro de su propio círculo o incluso una caída dramática e inesperada. Dada la notable alineación entre tantas de las profecías de Casey y el ascenso de Trump, inevitablemente surge una pregunta escalofriante: ¿qué previó Casey con respecto al destino final de este líder? ¿Podría estar todavía desarrollándose ante nuestros ojos el capítulo más impactante de esta profecía? Edgar Cayce advirtió ominosamente sobre un momento en el que Estados Unidos se encontraría en una encrucijada crítica, al borde de un cambio profundo. No habló simplemente de una guerra convencional librada con armas, sino de un conflicto interno más profundo e insidioso, una lucha profunda que sacudiría los cimientos mismos del país. Imaginó una nación ferozmente dividida contra sí misma, consumida por una atmósfera generalizada de ira y desconfianza que amenazaba con salirse de control, poniendo en peligro todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Según las visiones proféticas de Casey, este conflicto devastador no se originaría en un adversario externo, sino más bien en las fuerzas corrosivas que hierven a fuego lento en su interior. Previó que los estadounidenses se volverían unos contra otros y que sus diferencias ideológicas se ampliarían hasta convertirse en un abismo insalvable. Las divisiones políticas se endurecerían hasta convertirse en posiciones intratables, el malestar social se extendería como la pólvora y las instituciones que antes se consideraban inquebrantables comenzarían a desmoronarse bajo el peso de la presión interna. Muchos creen ahora que esta escalofriante profecía resuena profundamente con las condiciones de la era moderna, donde los enfrentamientos ideológicos han escalado a niveles de intensidad sin precedentes.
Casey advirtió siniestramente que esta escalada del conflicto sería alimentada por mentiras generalizadas, una manipulación implacable y una creciente erosión de la fe en el liderazgo. Predijo un periodo caracterizado por el colapso de la confianza en el gobierno, los medios e incluso el propio sistema legal. Hoy, esta terrible advertencia parece más relevante y urgente que nunca mientras los estadounidenses luchan por discernir la verdad de la información errónea en medio de un entorno de polarización cada vez más aguda. Su profecía también insinuó las consecuencias potencialmente devastadoras de esta lucha interna. Aludió a la posibilidad de protestas generalizadas, levantamientos violentos e incluso la perspectiva impensable de otra guerra civil que destroce a la nación. Si bien esa noción alguna vez pareció relegada al ámbito de la ficción distópica, los últimos años han revelado un país más dividido que nunca, con enfrentamientos que estallan en las calles y tensiones políticas que alcanzan alturas peligrosamente febriles. Las advertencias de Casey sobre las luchas internas de Estados Unidos fueron crudas e inequívocas, pero quizás el aspecto más inquietante de su profecía se refería al destino final del líder en el mismo epicentro de esta agitación. Casey, en sus visiones proféticas, previó el destino final de Donald Trump y, de ser así, ¿ese destino ya está en movimiento, desarrollándose inexorablemente ante nuestros ojos? Entre la amplia gama de predicciones de Edgar Cayce, una de las más enigmáticas y profundamente inquietantes se refiere al destino de un líder poderoso destinado a ascender durante un periodo de intensa división nacional. Sus lecturas describieron a una figura que remodelaría dramáticamente los cimientos de la política estadounidense, acumularía una inmensa influencia, y sin embargo, en última instancia enfrentaría un ajuste de cuentas inevitable. La pregunta que ahora persiste en muchas mentes es la siguiente: Casey, en su presciencia, predijo el destino final de Donald Trump. Casey advirtió específicamente sobre un líder cuyo ascenso al poder se encontraría con una lealtad inquebrantable y una oposición implacable e inquebrantable. Describió a un hombre que se percibiría a sí mismo como una figura elegida, alguien convencido de su propio destino divino para remodelar la nación según su singular visión. Sin embargo, las visiones de Casey también presagiaban siniestramente un elemento de traición. Sugirió que este líder sería finalmente abandonado por aquellos más cercanos a él, enfrentando inmensos desafíos que potencialmente podrían precipitar su caída final. La presidencia de Trump se caracterizó innegablemente por una devoción casi de culto por parte de sus más fervientes partidarios, pero al mismo tiempo también se convirtió en una de las figuras más controvertidas y polarizadoras de la historia moderna de Estados Unidos. Su mandato estuvo marcado por un caos político generalizado, batallas legales prolongadas e incesantes ataques de sus adversarios políticos. Incluso después de su presidencia, Trump ha seguido dominando el discurso nacional, enfrentándose a una avalancha de acusaciones, demandas e investigaciones, cada una con el potencial de alterar drásticamente la trayectoria de su futuro. Pero la profecía de Casey va mucho más allá de las meras tribulaciones políticas. Sus lecturas crípticas insinúan un destino aún más oscuro e inquietante, sugiriendo que el periodo de profunda influencia de este líder llegaría en última instancia a una conclusión dramática y potencialmente trágica. Algunos interpretan esto como una escalofriante advertencia de una inminente caída legal, un posible encarcelamiento o incluso un evento calamitoso más impactante e imprevisto. ¿Podría la incesante búsqueda de poder e influencia llegar a ser en última instancia la ruina definitiva de Trump? Con tantas de las predicciones de Casey ya materializadas, la pregunta inquietante persiste: ¿el destino de Trump ya está irrevocablemente sellado, grabado en los anales del destino, o todavía existe una ventana de oportunidad para alterar el curso de la historia? Las visiones proféticas del futuro de Edgar Cayce no se limitaron únicamente al ámbito de la agitación política y la agitación social. También previó proféticamente colapsos financieros devastadores que enviarían ondas de choque a través de la economía global, sacudiendo su núcleo mismo. Sus predicciones detallaban caídas repentinas y catastróficas del mercado, una inflación desenfrenada y en aumento y un desempleo generalizado que dejaría a millones de personas luchando por mantener sus necesidades básicas y sobrevivir a la tormenta económica. Muchos creen que sus terribles advertencias se alinean inquietantemente con la inestabilidad económica que se ha presenciado durante y después de la presidencia de Trump. Casey ya había demostrado sus habilidades proféticas al predecir con precisión la devastadora caída del mercado de valores de 1929, llegando incluso a aconsejar a las personas que retiraran sus inversiones antes del inminente colapso del mercado. También previó el periodo posterior de recuperación económica que comenzó en 1933. Sin embargo, sus lecturas también advirtieron ominosamente sobre crisis económicas aún más catastróficas que se avecinaban en el horizonte, crisis que potencialmente superarían cualquier cosa que el mundo hubiera presenciado anteriormente.
Habló de una época caracterizada por decisiones financieras imprudentes, corrupción generalizada y un abismo de desigualdad cada vez mayor que, en última instancia, conduciría a un punto de ruptura crítico. Durante el mandato de Trump, la economía experimentó inicialmente un periodo de rápido crecimiento y expansión. Sin embargo, bajo la superficie persistían importantes debilidades y vulnerabilidades subyacentes. La prolongada guerra comercial con China, la asombrosa acumulación de deuda nacional que alcanzó niveles sin precedentes y la volatilidad inherente del mercado de valores contribuyeron a aumentar las ansiedades económicas. Luego vino la imprevista pandemia de COVID-19, que desencadenó una de las recesiones económicas más graves y de mayor alcance de la historia moderna. Millones de personas perdieron sus empleos, innumerables empresas colapsaron bajo el peso de la presión económica y el sistema financiero fue llevado a sus límites absolutos. Incluso después de la salida de Trump del cargo, la economía ha seguido lidiando con la inestabilidad, mientras la creciente inflación y la amenaza inminente de otra devastadora caída del mercado continúan alimentando una incertidumbre generalizada. La sombra de la visión apocalíptica de Edgar Cayce cobra gran importancia, generando ansiedad de que la catástrofe financiera que predijo no sea simplemente un evento del pasado, sino un desastre en cámara lenta que aún se desarrolla y cuyas consecuencias más devastadoras aún están por experimentarse. Las interpretaciones de Cayce pintaron un cuadro sombrío de colapso económico que sirvió como un momento crucial, un momento de la verdad para las naciones. Previó que esta crisis obligaría a las sociedades a reevaluar fundamentalmente sus sistemas establecidos o correr el riesgo de sucumbir a un caos más profundo e intratable. Dadas las persistentes ansiedades económicas del mundo moderno, muchos se preguntan si las profecías de Cayce seguirán manifestándose con creciente precisión, dejando las consecuencias más nefastas aún en el horizonte. La pregunta crucial flota en el aire: ¿podría estar gestando otra vorágine económica, lista para devorar el panorama global? Y si tal desastre se materializara, ¿hasta qué punto remodelaría el destino de Estados Unidos y del mundo en general? Una de las profecías más convincentes y enigmáticas de Edgar Cayce se centró en la nación de Rusia, un país a menudo asociado con la intriga y la complejidad geopolítica. Dentro de sus trances visionarios, describió una época futura en la que el mundo sorprendentemente miraría hacia Rusia en busca de un faro de esperanza, incluso cuando las tensiones globales alcanzaron niveles precarios y sin precedentes. Articuló un cambio dramático en el equilibrio de poder global, donde Oriente ascendería en prominencia, mientras Occidente luchaba contra conflictos internos y un posible colapso social. Teniendo en cuenta los cambios geopolíticos recientes y en curso, en particular las complejidades de la relación de Donald Trump con Rusia durante su presidencia, muchos observadores creen ahora que las declaraciones proféticas de Cayce tienen una resonancia y un significado que posiblemente sea mayor que nunca. Las adivinaciones de Cayce insinuaban que Rusia estaba destinada a desempeñar un papel transformador en la remodelación del orden global. Sus visiones no describían un escenario de guerra agresiva o conquista territorial, sino más bien una metamorfosis fundamental dentro de la propia Rusia. Imaginó a la nación alejándose decisivamente de su pasado históricamente opresivo y evolucionando hacia una fuerza potente para la transformación tanto espiritual como política. Cayce insinuó que este cambio profundo se produciría después de un periodo prolongado de agitación, que muchos interpretan como una posible referencia a la disolución de la Unión Soviética y el posterior surgimiento de la Rusia postsoviética moderna. La presidencia de Donald Trump se caracterizó notablemente por una persistente controversia en torno a sus vínculos con Rusia, que van desde graves acusaciones de interferencia electoral hasta lo que algunos percibieron como una postura inusualmente cordial y comprensiva hacia Vladimir Putin. En última instancia, la compleja relación de Trump con Rusia se convirtió en un tema definitorio y a menudo divisivo durante su mandato, proyectando una larga sombra sobre su administración. Ciertas interpretaciones de las profecías de Cayce sugieren que él pudo haber previsto esta intrincada conexión, aunque sigue siendo un tema de debate y especulación en curso si esta previsión pretendía ser una advertencia o una señal positiva de un cambio transformador. Además, las lecturas de Cayce se extendieron al papel proyectado de Rusia en un futuro realineamiento económico. Predijo que a medida que las naciones occidentales se enfrentaban a una creciente inestabilidad financiera y desafíos económicos, las importantes reservas de recursos naturales de Rusia y sus estrategias económicas únicas podrían potencialmente posicionarla como una fuerza dominante en la economía global. Mientras Estados Unidos y varias naciones europeas se enfrentan actualmente problemas como la inflación, las crisis energéticas y las divisiones políticas generalizadas, la visión de Cayce sobre la creciente influencia de Rusia parece alinearse con las realidades contemporáneas de una manera que es, para algunos, inquietantemente precisa.
Sin embargo, la pregunta más apremiante y potencialmente alarmante sigue siendo, ¿las ideas proféticas de Case sugirieron que el ascenso de Rusia a la prominencia se produciría inevitablemente a expensas de la posición de Estados Unidos en el mundo? ¿Podría este cambio percibido en el equilibrio de poder señalar el amanecer de una nueva era global, o presagia el declive de Estados Unidos tal como se lo conoce actualmente? Más allá de estas consideraciones geopolíticas y económicas, las predicciones más profundamente preocupantes de Edgar Cayce se centraron en un evento cataclísmico, una agitación global de tal magnitud que sacudiría los cimientos mismos del mundo. Sus visiones describían un panorama de agitaciones masivas, desastres naturales devastadores y un momento crucial de ajuste de cuentas que alteraría irrevocablemente el curso de la historia humana. Algunos observadores están convencidos de que esta profecía se está desarrollando activamente en la actualidad, y las acciones de Donald Trump y la creciente inestabilidad global desempeñan un papel crucial en la cadena de acontecimientos que conducen a este cataclismo previsto. Las lecturas de Cayce hablaban de terremotos catastróficos, violentas erupciones volcánicas y aumentos del nivel del mar que cambiarían dramáticamente el mapa geográfico del mundo. Predijo que porciones significativas de Estados Unidos, particularmente la costa oeste, quedarían sumergidas por el océano, mientras que otras regiones serían testigos del surgimiento de nuevas masas de tierra. Sus visiones de cambios climáticos drásticos, inicialmente descartadas como fantásticas en su propia época, ahora guardan un asombroso parecido con las preocupaciones modernas en torno al cambio climático y los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, Cayce también emitió duras advertencias sobre un tipo diferente de desastre, uno causado directamente por conflictos humanos y colapso social. Previó un tiempo futuro en el que las naciones estarían al borde de la guerra, en el que el malestar político y social escalaría a niveles peligrosos e insostenibles. Muchos han establecido paralelismos entre esta escalofriante advertencia y las crecientes tensiones globales que se observan hoy en día, incluidos los conflictos en curso en Europa del Este, los conflictos latentes en Medio Oriente y la creciente asertividad de China en el escenario global. Con el espectro de las armas nucleares acechando de fondo, la predicción de Cayce de una devastación generalizada ha adquirido una dimensión profundamente escalofriante y recientemente relevante. Lo que hace que las profecías de Cayce sean aún más inquietantes es la implicación de que estos desastres no ocurrirían al azar ni de forma aislada. Creía que estarían intrínsecamente vinculados a un momento de intensa inestabilidad política, un periodo en el que los líderes mundiales tomarían decisiones críticas que podrían determinar el destino de naciones enteras. Teniendo en cuenta el actual estado volátil del mundo y la inherente imprevisibilidad que rodea el futuro político de Donald Trump, algunos analistas y observadores se preguntan si nos estamos acercando rápidamente al mismo momento que Cayce previó. Con tantas variables en movimiento y lo que está en juego increíblemente alto, la pregunta fundamental sigue siendo, ¿es inevitable este desastre inminente, o la humanidad todavía posee la capacidad de alterar el curso de la historia y evitar la catástrofe prevista? Si hay que dar crédito a las visiones de Edgar Cayce, entonces vivimos en una era de profundo ajuste de cuentas, una época en la que la historia no se desarrolla simplemente de manera lineal, sino que más bien repite patrones cíclicos que se previeron hace muchas décadas. Las diversas fuerzas en juego, que van desde el caos político y la inestabilidad económica hasta la escalada del malestar global, parecen alinearse con los acontecimientos y condiciones sobre los que advirtió meticulosamente. Sin embargo, uno de los mayores misterios que rodean las profecías de Cayce se refiere al futuro específico que imaginó para Donald Trump. Cayce hablaba a menudo de líderes individuales cuyos destinos personales estaban inextricablemente entrelazados con los destinos de naciones enteras. Postuló que ciertas figuras estaban destinadas a ascender a posiciones de poder, para luego caer en desgracia, como parte de un equilibrio cósmico más amplio. ¿Podría ser Trump una de estas figuras fundamentales, un hombre cuyo destino está indisolublemente ligado a los acontecimientos que se desarrollan en nuestro tiempo? Su presidencia, independientemente de las opiniones personales, sin lugar a dudas se parecía a una fuerza de la naturaleza, disruptiva, transformadora y absolutamente imposible de ignorar. Y, sin embargo, las profecías de Cayce sugieren que tales cifras no desaparecen simplemente en la oscuridad, más bien, en última instancia se convierten en símbolos duraderos de renovación y cambio positivo, o en advertencias de posible destrucción. Muchos intérpretes de las lecturas de Cayce creen que el viaje de Trump está lejos de estar completo y que seguirá ejerciendo una influencia significativa en los acontecimientos mundiales. Sigue estando en el centro de importantes batallas legales, movimientos políticos influyentes y divisiones nacionales cada vez más profundas.
Algunas personas creen que Case previó una traición significativa, un momento en el que los más cercanos a este poderoso líder se volverían contra él, sellando efectivamente su destino final. Otros imaginan un destino más dramático para Trump, el exilio de su propio país, el encarcelamiento por presuntas transgresiones o incluso un final impactante e inesperado que repercutirá en todo el panorama mundial. Sin embargo, Case también creía firmemente en el poder fundamental del libre albedrío. Sugirió que, si bien pueden existir visiones del futuro, no siempre son inmutables. La humanidad siempre posee la capacidad de tomar decisiones y cambiar de rumbo, incluso cuando se enfrenta a resultados aparentemente predeterminados. La pregunta crítica es si Trump posee la capacidad de alterar fundamentalmente su propio camino, o si ya está inextricablemente atrapado en un destino que fue predicho mucho antes de que ascendiera al escenario mundial. Las profecías de Edgar Cayce, si bien a menudo transmiten una sensación de fatalidad inminente y de profundos desafíos sociales, nunca estuvieron totalmente desprovistas de esperanza. Articuló un concepto de ley universal, sugiriendo que el futuro no es necesariamente una entidad predeterminada, sino que está moldeado por las acciones y elecciones de los individuos y las sociedades en su conjunto. Creía que incluso las predicciones más aterradoras y aparentemente inevitables podrían evitarse si las personas despertaran a sus errores pasados, reconocieran sus defectos y decidieran conscientemente alterar su rumbo. Esto plantea una pregunta crucial para el momento actual: ¿hay todavía tiempo suficiente para que Donald Trump, Estados Unidos y el mundo eviten colectivamente el destino potencialmente catastrófico que Case describió en sus visiones? Case advirtió que la mayor amenaza para el futuro de Estados Unidos no era la agresión externa, el colapso económico o los desastres naturales, sino más bien la división interna. Previó un futuro en el que el país estaría cada vez más desgarrado por un odio desenfrenado, una desinformación generalizada y una pérdida generalizada de confianza en sus instituciones fundamentales. Sin embargo, también mantuvo la creencia de que la nación podría sanar y superar estos desafíos si su pueblo eligiera la unidad en lugar del conflicto, la verdad en lugar de la manipulación y la sabiduría en lugar de la búsqueda del poder y el dominio político. Para Trump, el camino a seguir sigue siendo incierto y plagado de posibles obstáculos. Si bien su influencia en la sociedad y la política estadounidenses es innegable, sus continuos problemas legales, sus persistentes batallas políticas y supuestas traiciones personales sugieren que se encuentra en una encrucijada crítica en su vida. Si las profecías de Case tienen algún grado de verdad, entonces Trump puede tener solo dos opciones distintas ante él: continuar resueltamente en un camino que conduce a una caída dramática y potencialmente devastadora, o alterar fundamentalmente su enfoque y esforzarse por crear un legado diferente y más positivo. Sin embargo, la pregunta fundamental es si ese cambio transformador sería siquiera posible para un líder que ha construido su carrera de manera tan consistente sobre principios de desafío, confianza inquebrantable en sí mismo y controversia inquebrantable. Los ojos de la historia están observando atentamente, y si las advertencias de Case deben tomarse en serio, entonces no somos meros espectadores pasivos, sino participantes activos en un momento crucial que podría definir profundamente la trayectoria futura de nuestro mundo. El tiempo que queda para cambiar de rumbo está disminuyendo rápidamente. La pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿podrá la humanidad reescribir su destino aparentemente predeterminado, o finalmente se cumplirán las antiguas profecías de destrucción generalizada? Las convincentes visiones de Edgar Cayce han cautivado tanto a creyentes como a escépticos durante muchas décadas, pero sus profecías más inquietantes y sin resolver siguen siendo objeto de intenso debate y especulación. ¿Estamos viviendo actualmente los momentos finales de un gran ciclo histórico, un periodo de transición dramática y cambio profundo? ¿El futuro que imaginó hace tantos años ya ha comenzado a desplegarse ante nuestros ojos, alterando irrevocablemente el curso de la historia humana? Y si este es realmente el caso, ¿queda algo sustancial que pueda hacerse para mitigar las posibles consecuencias negativas? A lo largo de sus extensas y a menudo crípticas lecturas, Case describió consistentemente un momento crucial de ajuste de cuentas, una era en la que el mundo alcanzaría un punto crítico de ruptura, una culminación de tendencias y fuerzas históricas de largo plazo. Previó una convergencia de agitación política masiva, desastres ambientales generalizados, crisis económicas devastadoras y una pérdida generalizada de fe en el liderazgo establecido y las instituciones tradicionales. Sin embargo, más que cualquier otra cosa, advirtió sobre una prueba espiritual inminente para la humanidad: ¿sería la raza humana capaz de aprender de sus errores pasados, reconocer sus deficiencias colectivas y alterar fundamentalmente su curso destructivo, o colapsaría inevitablemente bajo el peso acumulado de sus propias divisiones internas, codicia desenfrenada y prácticas insostenibles? Donald Trump,
Ya sea por diseño consciente, accidente histórico o destino predeterminado, es innegable que se ha encontrado en el centro mismo de esta tormenta que se desarrolla. Ha sido al mismo tiempo elogiado como un salvador y condenado como un destructor, una figura cuya influencia ha remodelado profundamente el panorama de la política estadounidense, ha alimentado profundas divisiones sociales y ha encendido intensos debates globales sobre los conceptos fundamentales de poder, verdad y el futuro mismo de la democracia. Si Case realmente previó un líder que marcaría el comienzo definitivo de un periodo irreversible de cambio y transformación social, ¿podría Trump ser esa figura fundamental? Sin embargo, el mensaje general de Case no fue de fatalidad absoluta y destrucción inevitable. Creía firmemente que la humanidad siempre conserva la capacidad de tomar decisiones y alterar su propio rumbo. El resultado final de la historia humana no está predeterminado ni escrito en piedra, más bien, está moldeado activamente por las acciones colectivas y las elecciones individuales de aquellos que están dispuestos a tomar medidas significativas y esforzarse por crear un futuro mejor. Estados Unidos, predijo, enfrentaría inevitablemente su prueba más grande y trascendental. Que salga de esta prueba más fuerte y más unido, o que caiga en un caos y una fragmentación irreversibles, depende en última instancia de las decisiones que se tomen en el presente. Las señales están a nuestro alrededor, perceptibles para aquellos que están dispuestos a mirar con los ojos abiertos y un corazón receptivo. La cuestión crítica ya no es si las profecías de Case son precisas o simplemente producto de una imaginación fantástica, la pregunta verdaderamente importante que exige nuestra atención inmediata es, ¿qué sucederá después?